Modelo atómico desde sus inicios hasta la actualidad. Por Daniel Castro, Julián Chavarría, Isabela Coward, Emiliano D'Ambrosio y Leonardo Vindas. Introducción. Desde inicios de la historia, el ser humano se ha preguntado de qué está hecha la materia. Fue en el siglo V a.C., en la antigua Grecia, que un filósofo llamado Demócrito definió la naturaleza atómica de la materia, lo que consideraba que la materia estaba formada de partículas pequeñas e indivisibles, a las que llamó átomos, que viene del significado en griego de invisible. Con el tiempo se fueron estableciendo teorías y modelos atómicos como el de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld, entre otros, y el modelo de la mecánica cuántica, explicando el concepto del átomo, su reacción química y sus características. Los conocimientos del átomo abren paso a la experimentación cuantitativa en varios procesos químicos de las leyes clásicas de la química, como la ley de la conservación de la masa, la ley de la composición definida y la ley de las proporciones múltiples. La ley de la conservación de la masa es la que confirma que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, la cual aplica tanto en energía como en materia. La ley de la composición definida debate que un compuesto contiene siempre los mismos elementos en la misma proporción de la masa. La ley de las proporciones múltiples establece que las masas del primer elemento que se combinan con masas fijas del segundo elemento están en una relación de números enteros sencillos. En la actualidad, el átomo se define como la partícula más pequeña de un elemento, divisible, formado de partículas subatómicas, el electrón, el neutrón y el protón. Formado de un núcleo atómico en el que se encuentran los protones y los neutrones, que conforman la masa atómica, y los niveles de energía U orbital, en el que se encuentran los electrones que giran con energía específica. Y para llegar a este modelo atómico se hicieron muchas teorías anteriormente a esto. Objetivos. Objetivo general. Desarrollar los modelos atómicos descubiertos por los científicos más reconocidos por la comprensión de la evolución del átomo a través de los años. Objetivos específicos. Conocer la biografía de los científicos responsables de la evolución del átomo. Describir los diferentes aportes científicos que han apoyado en el desarrollo de la historia de la química. Clasificar los diferentes descubrimientos sobre el átomo y teorías atómicas que se han llegado a conocer hasta el día de hoy. John Dalton, de 1766 a 1844. Matemático, meteorológico, físico-químico, naturalista británico. Dalton nació en Eaglefield, Cumberland, Reino Unido, el 6 de septiembre de 1766. Vivió con sus padres y hermanos humildemente, y a pesar de eso recibieron cierta educación en la escuela cuáquera Partial Hall. Además, logró tener dos mentores. Uno se llamó Elihu Robinson, quien era un caballero, y el otro se llamó John Rowe, un filósofo inglés ciego, con amplios conocimientos científicos. Primero fue profesor en un colegio donde dirigía junto a su primo y su hermano mayor. Luego inició a realizar sus estudios meteorológicos. Dalton llegó a describir el daltonismo, ya que tanto su hermano como él se les dificultaba diferenciar ciertos colores. Más que todo provenía de la diferencia entre el color verde y rojo. En 1802, Dalton comenzó a trabajar en su laboratorio, tratando de relacionar las masas de combinación. Un año después comenzó en su teoría atómica, el cual dejaba en claro por qué las sustancias químicas tenían reacciones en proporciones estequiométricas fijas, y por qué en las reacciones de dos sustancias para formar uno o varios compuestos, las proporciones de estos son números enteros. Describió que los diferentes elementos presentan proporciones diferentes cuanto a peso, de donde salió la ley de las proporciones múltiples, o pesos atómicos relativos. Fue el primer científico en presentar al público una tabla de pesos atómicos, la cual contenía el del hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbón, azufre y fósforo. Con esto comenzó a formular su modelo atómico, en el cual describió que la materia está conformada por partículas diminutas, indivisibles, a las cuales llamó átomo. También describió que hay distintas clases de átomos, en las que se distinguen por sus masas y propiedades. Los átomos se combinan para formar un compuesto, lo hacen de la misma proporción y los átomos no se crean ni se destruyen. En una reacción química solo produce una redistribución de los átomos. Amadeo Avogadro, de 1776 a 1856. Abogado, físico-químico, matemático italiano.
Avogadro nació en Turín, Piamonte, Reino de Cerdeña, el 9 de agosto de 1776. Avogadro nació en una familia de abogados italianos distinguidos. Para seguir el camino de sus padres, él se dedicó al derecho canónico, pero terminó volviendo a estudiar ciencias. En 1809 comenzó a dar clases como profesor de ciencias naturales en el Colegio Real de Baricelli. Al mismo tiempo siguió con la experimentación con densidades de gas y notó que la combinación de dos volúmenes de gas hidrógeno con un volumen de gas oxígeno produce dos volúmenes de vapor de agua. Esto lo llevó a la conclusión de que las partículas de oxígeno estaban compuestas por dos átomos, y a estos dos átomos unidos los llamó moléculas. De estas definió que habían tres tipos: moléculas integrales, más similares a las moléculas de hoy en día; moléculas constituyentes, que son parte de un elemento; y moléculas elementales, similares a lo que llamamos ahora átomos, las cuales influyeron mucho en la teoría atómica. También está el principio de Avogadro, que afirma que volúmenes iguales de gases diferentes, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas. Este principio supone que las partículas de algunos gases no son átomos, sino agregados de átomos, o sea, moléculas. Este cambió la teoría atómica de Dalton, ya que él solo había considerado elementos monoatómicos. La ley de los gases fue otro aporte de Avogadro, que establece que los volúmenes iguales de gases, a la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de moléculas. También mostró evidencia empírica mediante el cálculo de los pesos moleculares de varias sustancias. Un gramo de peso molecular se denominó el número de Avogadro, el cual equivale a 6.023 por 10 a la 23 moléculas por mol gramo. Goldstein, de 1850 a 1930. Fue un físico alemán que nació en Polonia el 5 de septiembre de 1850. Se crió en una familia privilegiada. Estudió en Breslau y posteriormente en Berlín. Fue profesor de la Universidad de Berlín. Se dedicó a investigar las descargas de gases enrarecidos. Trabajó en el Observatorio de Berlín desde 1878 hasta 1890 y pasó la mayor parte de su carrera en el Observatorio de Potsdam. Con base en la certeza de que la carga eléctrica de los átomos es neutra, Goldstein dio los primeros pasos para comprobar la existencia de partículas fundamentales cargadas positivamente. Él fue el que creó el tubo de rayos catódicos. Son vacíos de vidrios cuales un cañón emite electrones guiada por un campo eléctrico. Está recubierto por una lámina de material luminiscente que brilla cuando los electrones chocan contra ella. Hace un tubo de descarga con el cual descubre la presencia de cargas positivas, pero se le denominó rayos canales o rayos positivos. Más tarde se le nombran protones a estos. Determina la masa de los protones y confirma la divisibilidad en ellos y su carga eléctrica neutral. No propuso un modelo atómico, aunque sus descubrimientos permitieron el desarrollo del modelo atómico. Henri Becquerel. Henri fue un físico francés que nació en París el 15 de diciembre de 1852. Este nació en una familia de físicos tal como su abuelo, Antoine César Becquerel, y su padre Alexandre Edmond Becquerel. Este comenzó su educación cuando atendió a la escuela Lycée Louis Legrand, una escuela preparatoria en Francia. Becquerel estudió ingeniería en las universidades École des Ponts, Choiseul y École Polytechnique. Este fue el tercero en su familia en ocupar la silla de física en el Museo Nacional de Historia Natural en 1892. En el año 1894, se volvió el director de ingeniería en el departamento de puentes y autopistas antes de comenzar sus experimentos. En su primera actividad en el campo de la experimentación científica, investigó fenómenos relacionados con la rotación de la luz polarizada, causada por campos magnéticos. Posteriormente se dedicó a examinar el espectro resultante de la estimulación de cristales fosforescentes con luz infrarroja. Él es más conocido por haber descubierto la radioactividad. Tras el descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen, Becquerel
Observó que estos, cuando impactaban con un haz de rayos caóticos en un tubo de vidrio en el que se había hecho un vacío, se tornaban fluorescentes. Con base de esta observación se propuso averiguar si existía una relación fundamental entre los rayos X y la radiación visible, de tal modo que todos los materiales susceptibles de emitir luz estimulados por cualquier medio emitían asimismo estos rayos X. Él comprobó esta hipótesis colocando cristales sobre una placa fotográfica envuelta en papel opaco, de tal forma que solo la radiación invisible, que es correspondiente a los rayos X, pudiera revelar la emulsión contenida en la placa. A unas horas comprobó que la placa revelaba la silueta perfilada por los cristales. Este nombró esto la radiactividad. Joseph Thomson, de 1856 a 1940. Thomson fue un físico británico que nació en Cheetham Hill, en Manchester, el 18 de diciembre de 1856. Thomson estudió en escuelas privadas la mayoría de su vida, siempre destacando en sus clases. En el año 1870, él se metió a la Universidad Owens en Manchester. Entró a la universidad a la edad de 14. Después se pasó a Trinity College en Cambridge. Y en el año 1880 consiguió su título de las artes en matemáticas. Después consiguió su maestría. En el año 1894 comenzó a estudiar los rayos caóticos. Estas son radiaciones que se propagan en línea recta, constituidas por partículas materiales dotadas de carga eléctrica negativa. También determinó que toda la materia está compuesta por pequeñas partículas que son mucho más pequeñas que los átomos. Él originalmente los llamaba corpúsculos, pero ahora estos son llamados electrones. En el año 1906, Thomson comenzó a estudiar iones con carga positiva o rayos positivos. Eso llevó a un descubrimiento en el año 1912. Esto fue que el neón está compuesto por dos diferentes tipos de átomos y probó que los isótopos existían en un elemento estable. Robert Millikan fue un físico experimental estadounidense. Millikan nació en Morrison, Illinois, Estados Unidos, el 22 de marzo de 1868. A Millikan le dieron un premio Nobel de Física en 1923 por sus estudios en la carga eléctrica y el efecto fotoeléctrico. Robert se graduó de Oberlin College en el año 1891 y obtuvo su doctorado en el año 1895 en la Universidad de Chicago. Se convirtió en un profesor ahí en el año 1910. En el año 1909, Millikan comenzó a hacer experimentos para determinar la carga eléctrica que tenía un solo electrón. Comenzó la experimentación siguiendo el camino de gotas de agua cargadas con electricidad en un campo eléctrico. Los resultados sugirieron que la carga de la gota es un múltiple en el campo eléctrico. Los resultados no lo convencieron lo suficiente, entonces en el año 1910 decidió hacer nuevos experimentos, donde hizo el mismo experimento, solo que reemplazó el agua con gotas de aceite, debido a que el agua se evaporaba muy rápido y no le daba los resultados que se quería. Con este experimento logra calcular que la carga del electrón es una carga de 1,60 por 10 a la menos 19 Coulomb. Ernest Rutherford, de 1871 a 1937. Fue un físico químico británico que nació en Nueva Zelanda el 30 de agosto de 1871. Se licencia en 1893 en Christchurch y luego se traslada a la Universidad de Cambridge en 1895 para trabajar como ayudante. En 1898 fue nombrado catedrático en la Universidad de McGill de Montreal. Luego regresa al Reino Unido y en 1907 se incorpora como profesor en la Universidad de Manchester. Y luego, en 1919, reemplazando a Thomson, se convierte en el director del Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge. Él no solo contribuye con la teoría atómica, sino que descubre los rayos alfa y beta. Empezó las leyes de decadencia nuclear y tras muchos experimentos concluye que la masa del átomo está concentrada en el centro. Publica su modelo, que se nombra modelo Rutherford, el que afirma que el átomo está formado por un núcleo central y lo rodean electrones. El núcleo es muy pequeño con relación al diámetro
pero tiene casi toda su masa. Los electrones giran alrededor del núcleo sin chocar. Su número de electrones compensan a la carga positiva del núcleo y que los electrones tienen masa despreciable. Niels Bohr, 1885 a 1962. Fue considerado uno de los físicos más importantes de su época por sus aportes a la ciencia. Es considerado como uno de los padres de la bomba atómica. Se doctoró en la Universidad de Copenhague en 1911. Recibió el Premio Nobel de Física por investigación acerca de la estructura de los átomos y la radiación en ellas. Su mayor aporte fue el modelo atómico de Bohr al mundo de las ciencias. Este modelo fue el primero en mostrar al núcleo cargado positivamente y rodeado de electrones que orbitan alrededor de él. También ayudó con el descubrimiento del teorema de Bohr-Van Leeuwen, utilizado en mecánica, el cual Bohr fue el primero que trabajó con él, pero después Van Leeuwen lo complementó. También aportó con la tabla periódica, que lo que hizo fue que a partir del modelo atómico de Bohr pudo estructurar de forma más detallada la tabla periódica, o sea que pudo afirmar que las propiedades químicas y la capacidad de enlace de un elemento están ligadas a la carga de su valencia. Otro aporte de Bohr fue que él fue capaz de proponer y establecer los mecanismos de las reacciones nucleares y por último logró desarrollar un método para explicar la fisión nuclear. Arriba, a la par de la imagen de Bohr se puede ver el modelo atómico de Bohr, que también es conocido y tiene una estructura similar como el del sistema solar. Louis de Broglie, 1892 y 1987. Fue un físico danés que nació en Dieppe, Francia, el 15 de agosto de 1892. Perteneció a la familia de la nobleza distinguida. Este físico fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1929. Louis estudió en el Lycée Janson de Sailly en París. Este científico, después de descubrir la naturaleza ondulatoria de las partículas subatómicas, formuló una teoría de la dualidad de la onda corpúsculo en la cual las partículas subatómicas presentan dos diferentes naturalezas, carácter dual. También descubrió que cuando se desplazan a grandes velocidades, las ondas se comportan como partículas materiales. O sea que un electrón puede comportarse como una onda y una onda puede comportarse como un fotón. Erwin Schrödinger, él nació en Austria el 12 de agosto de 1887. Él estuvo en Akademisches Gymnasium, una de las instituciones de enseñanza media más prestigiosas del ámbito germánico. Dio clases de física en la Universidad de Stuttgart, en Alemania, Breslau, Polonia, Zúrich, Berlín, Oxford y Graz, ahí en Austria. Desde 1940 hasta su jubilación en 1955, fue director de la Escuela de Física Teórica del Instituto de Estudios Avanzados de Dublín. Él estudió mecánica cuántica y la termodinámica. Según Pantoja 2012, la aportación más importante de Schrödinger a la física fue el desarrollo de una rigurosa descripción matemática de las ondas estacionarias discretas que describen la distribución de los electrones dentro del átomo. Página 2. Crea la ecuación de Schrödinger, la cual explica la evolución temporal de una partícula subatómica masiva de naturaleza ondulatoria y no relativista. Junto con Werner, las teorías de ambos influyeron de gran manera la mecánica cuántica durante la historia y hasta la actualidad. Werner Heisenberg. Él es un físico teórico alemán. Él nació en Wurzburgo, en Alemania, el 5 de diciembre de 1901. Entró a la Universidad de Múnich y estudió física teórica. En 1923 fue ayudante del físico alemán Max Born en la Universidad de Gotinga. Y desde 1924 a 1927 obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para trabajar con el físico de Niels Bohr en la Universidad de Copenhague. Conocido por sus estudios de mecánica cuántica, sus experimentos mentales le ayudaron a formular conclusiones lógicas de la ubicación del electrón. Según Díaz A. 2012,
inspirado por su tiempo con Bohr, él desarrolló un modelo abstracto matemático llamado mecánica matricial, el cual fue la primera formulación correcta de la mecánica cuántica. Este estudio llevó a la teoría del principio de incertidumbre, el cual él creó, la cual explica que es imposible determinar la posición de un electrón. También es el autor del ferromagnetismo, y esto significa cuando hay ordenamiento magnético en una muestra donde los momentos magnéticos presentan una misma dirección y sentido. Conclusiones. Por medio de la investigación sobre estos científicos, su vida y su origen, pudimos llegar a ver que ellos desde edades tempranas se relacionaban mucho con el estudio de las ciencias y las matemáticas, por lo que tenían un mayor conocimiento en estos campos. Se logró conocer la biografía de los científicos responsables por el descubrimiento y la evolución del átomo, como sus nacionalidades, época y las carreras que esos individuos estudiaron. Tras análisis e indagación se pudieron obtener los aportes de los científicos que ayudaron a la formación y desarrollo de la química durante la historia. Y también se consiguió describir los aportes como descubrimiento de las partes del átomo, donde se encuentran situadas, y nuevos elementos. Pudimos averiguar los aportes desde el tiempo de John Dalton hasta Werner Heisenberg. Dado los conocimientos de teorías elaborados a través del tiempo, los científicos pudieron basarse de los modelos y aportes atómicos de otros para modificarlos con nuevas teorías y de esta forma llegar al modelo que tenemos hoy en día. Se lograron clasificar los diferentes descubrimientos en orden cronológico, a partir de los primeros aportes de la historia sobre la estructura del átomo hasta los últimos. Referencias bibliográficas.